Hola, buenas tardes ingeniero, buenas tardes compañeros. Mi nombre es Dariela Canaca, mi compañera de grupo es Avi Madrid y el día de hoy les vamos a estar presentando nuestros resultados del paper, que nuestro tema de investigación es integración a muy grande escala o VLSI por sus siglas en inglés. Entonces, como una breve introducción, el trabajo de investigación que nosotros realizamos, pues como dije, trata como tema principal el proceso de crear un circuito integrado a partir de millones de transistores y otros componentes en un único chip, que es bastante pequeño. Y pues dentro de nuestra investigación andamos en lo que es los antecedentes de la tecnología VLSI y también otras tecnologías de integración en otros tamaños. Y también es explicar el detalle del proceso para crear un chip compuesto por millones de componentes y también las diferentes aplicaciones, así como los beneficios que tienen este tipo de chips. Nuestros objetivos fueron comprender lo que es la integración a muy grande escala, reconocer la importancia y el impacto de ese tipo de tecnología, entender cómo es que funciona este tipo de tecnología y cuál ha sido su evolución, y también conocer las diferentes aplicaciones de los chips que son creados con este tipo de tecnología. Entonces, empezando con lo que es la historia y los antecedentes, como una breve descripción, una breve definición, un circuito integrado es un chip bastante delgado en el que se encuentra una cantidad enorme de dispositivos electrónicos de tamaño en el rango de los micros. Principalmente los dispositivos con los que están formados estos chips son los transistores y los diodos y también elementos pasivos como resistores y capacitores. Hablando en cuanto a los antecedentes, pues fue el ingeniero Jack Kilby, que trabajaba para Texas Instruments, el que creó el primer circuito integrado. Eso fue en el año de 1958 y pues antes de la creación de este primer chip, los dispositivos que más se utilizaban eran los tubos de vacío, las lámparas, que eran los que se usaban en la radio y la televisión, y también el transistor, pero en este caso era el de germanio, que ahora en la actualidad el que más se usa es el de silicio. Y bueno, fue luego de este primer circuito que fue fabricado en un chip que tenía, medía, 6 milímetros por lado y era de germanio, estaba formado por un solo transistor, 3 resistores y un capacitor. Y pues a partir de este primer avance tecnológico, se logró llegar a una capacidad de producción masiva de circuitos integrados fiables incomplejos en diferentes escalas, y pues se dejó obsoleto lo que es los tubos de vacío y también otros equipos que se utilizaban antes. Bueno, de acuerdo con su nivel de integración, nosotros podemos clasificar los circuitos integrados en pequeña escala, que es cuando se tienen 12 compuertas o menos; mediana escala, que va desde 12 compuertas hasta 99 compuertas; larga escala, que es de 100 a 9.999 compuertas; muy gran escala, que es nuestro tema de investigación, que va de 10.000 compuertas a 999 compuertas; y pues el avance más reciente, que es a ultra gran escala, que es superior a 100.000 compuertas. Ahora lo voy a dejar con mi compañera Avi y ella les va a hablar un poco más sobre las características de los circuitos. Muy buenas tardes. Y bueno, para iniciar con la parte de las características básicas de estos circuitos VLSI, hemos mencionado mucho el tema de las compuertas. ¿Y qué significa esto? Son puertas básicas de 2 entradas. Normalmente estas puertas son la puerta AND y la puerta NAND. La puerta NAND es un compuesto de una puerta NOT y una AND, que permite que la entrada pueda ser verdadera si todos los valores son falsos. Algo contradictorio, pero en eso consiste. Y la métrica común para entender, pues, a los circuitos integrados con este número de transistores es este. Tanto el conteo de puertas como el conteo de transistores en un dispositivo FPGA, vamos a ver qué significa, y su diseño basado en celdas y un diseño completamente personalizado. Y de igual manera se tienen aquí algunos arreglos básicos. El primer lugar fue el que acabo de mencionar, el arreglo de compuertas programables en campo, o por sus siglas en inglés, Field Programmable Gate Array. En estos dispositivos, debido a una sobrecarga pues inevitable, una compuerta equivale a un aproximado de 7 a 10 transistores según el tipo de dispositivo que se está considerando. Así que solo en uno de esos dispositivos podemos encontrar un límite de hasta como 10 transistores. Y aquí pueden haber más de 5
o un número mayor de este tipo de dispositivos, FPGA. Luego tenemos un diseño basado en celdas CMOS, que es uno de los más populares, dado que una puerta NAND básica de 2 entradas consta de 2 transistores, que sería el PMOS y 2 NMOS, y una puerta básica en el diseño basado en celdas cuenta como con 4 transistores. Y luego está un diseño totalmente personalizado bipolar con lógica BJT y, como pueden ver aquí, con TTL o lógica transistor-transistor. Y cada puerta básica consta aproximadamente de 10 componentes básicos que no solo se limita a transistores, sino también a las resistencias. ¿Y cuáles son algunos ejemplos populares de esos circuitos VLSI que hemos estado mencionando? Pues microprocesadores, microcontroladores. Siempre estamos hablando de sistemas integrados. Y de igual manera tenemos los dispositivos de memoria. Entre ellos el SRAM y el DRAM, que son las memorias dinámicas o las estáticas. Y otros dispositivos FPGA que mencionamos, como incluso los procesadores gráficos. Ok. Ahora yo les voy a hablar sobre lo que son los beneficios de usar los circuitos VLSI, o bueno, cuáles son algunas de las ventajas. Y pues, una vez clasificados los circuitos, se tienen las condiciones para considerar estos beneficios, que es como, por ejemplo, la integración puede reducir el costo de fabricación porque no se requiere un ensamblaje manual. Y también hay otras mejoras gracias a la integración, como por ejemplo, que la integración reduce lo que son los parásitos, incluida la capacitancia parásita, la resistencia e incluso la inductancia parásita. Y es debido a esto que el circuito funciona a una mayor velocidad. En segundo lugar, la integración también reduce la disipación de energía, es decir, que se genera menos calor, y también que físicamente el chip, bueno, el circuito como tal va a ocupar menos espacio, ya que el chip es bastante pequeño, el área del chip va a ser bastante pequeño. Entonces, resumiendo, podemos decir que los beneficios, o bueno, estos factores se van a ver reflejados en el producto final, como un tamaño físico más pequeño, una menor disipación de energía y también un costo reducido, que es algo bastante importante para productores y consumidores. Bueno, continuando con los temas, tenemos aquí que no todo pues, puede ser ventajoso, sino de que nos encontramos con algunos problemas en el diseño de los circuitos VLSI. Como vemos aquí, todo este proceso consiste en poder integrar millones de componentes en algo relativamente pequeño. Este proceso de fabricación se denomina proceso submicrónico cuando el tamaño de este proceso es menor a 1 micrómetro y es proceso submicrónico profundo cuando el tamaño es inferior a 0.25 micrómetros. Y pues estos dispositivos correspondientes, fabricados ya sea por cualquiera de los dos procesos que acabo de mencionar, son muy populares en estos diseños de sistemas que hemos mencionado, incluyendo los de gran escala, muy gran escala, etcétera. Porque a la hora, sí, proporcionan una forma más económica de integrar un sistema mucho más complicado en un solo chip. Y el chip resultante a menudo se denomina dispositivo de sistema en un chip, o por sus siglas en inglés, SoC. Este término pues se va a estar usando mucho en el paper. Y aunque muchos de estos procesos submicrónicos profundos quieren diseñar un sistema a gran escala, normalmente muy complicado, muchas veces presentan complejidades en el diseño y normalmente estas características cuando superan los 0.13 micrómetros. Y estos problemas de diseño se pueden subdividir en dos clases principales cuando estamos hablando de los dispositivos submicrónicos profundos y la interconexión entre ellos. Básicamente, así como una persona tiene que tener mucho cuidado de no poder, por ejemplo, soldar dos componentes juntos porque el circuito puede fallar, lo mismo pasa aquí, solo que a escala mucho más pequeña, lo cual obviamente para el fabricante termina siendo a veces algo complicado. Ahora bien, veamos un poquito más a fondo a las tecnologías VLSI. Y en la actualidad hay muchas tecnologías para diseñar e implementar un circuito integrado. Se pueden ver muchas veces a lo largo de los dispositivos electrónicos de uso cotidiano. Sin embargo, las más populares en la tecnología son la tecnología CMOS, o como pueden ver aquí, Complementary Metal Oxide Semiconductor,
que son los más populares en el mercado, los BJT y el arsenuro de galio. Y la tecnología CMOS es la más dominante en el ámbito VLSI, ya que tiene características las cuales permiten una menor disipación de energía, pero una mayor densidad de integración. La ventaja, por ejemplo, del BJT es que tiene una característica inherente, tiene mayor frecuencia operativa que el CMOS, pero a menudo estos también utilizan más energía, entonces se calienta un poco más rápido. Pero normalmente estos se usan más para aplicaciones de radiofrecuencia. En los procesos CMOS, como los que estaba hablando, incorporan muchas veces una extensión con un BJT, y entonces aquí tenemos un proceso híbrido que nosotros le llamaríamos Bipolar CMOS, o ahí tenemos sus siglas BiCMOS. Para mejorar el rendimiento del BJT, estos procesos también proporcionan otro tipo de transistores, que se llaman los transistores de germanio y de silicio para aplicaciones especiales de alta frecuencia. Normalmente siempre nos estamos quedando en el ámbito de las aplicaciones de radiofrecuencia, que necesitan operar a frecuencias bien altas, hablando de rangos de 5 a 10 GHz. Y la tercera tecnología que habíamos mencionado anteriormente era el arsenuro de galio. Aquí igual tenemos sus siglas GaAs, que es especial para aplicaciones de microondas, que necesitan una frecuencia de operación de hasta 100 GHz. Y normalmente entonces nosotros nos podríamos preguntar qué tecnología es la más adecuada para la aplicación que nosotros estamos usando. Pues hay dos criterios para elegirlo. Si es capaz de proporcionar un alto grado de integración, entonces los dos criterios incluyen lo siguiente: disipación de potencia y área del transistor o compuerta lógica. Entonces, por el momento, solo la tecnología CMOS puede cumplir estos dos criterios al mismo tiempo. Entonces, esta es la razón por la cual son los más usados en la industria. Sin embargo, este problema de la disipación de energía que habíamos hablado anteriormente es el principal desafío en el diseño de los chips CMOS, ya que la disipación de energía de un solo chip puede alcanzar de 100 a 120 vatios. Y pues todo el mecanismo de disipación de calor incluso puede dañar todo el sistema, o va a ser necesario tener que reconfigurarlo sencillamente por esta razón. Así que igual estos son algunos desafíos que se tienen que resolver en esta parte. Ahora bien, ¿cómo llegamos nosotros a la tecnología VLSI? ¿Cómo es posible que de un transistor que normalmente es así, podamos llegar nosotros a tecnologías aún más pequeñas con millones de transistores y otros componentes integrados? Aquí llegamos a la teoría de escalado. Y esta la propuso un físico llamado Dennard. Él propone la teoría de escalado de campo en el 74 y está relacionada con la ley de Moore, que afirmaba que si cada generación duplicaba la densidad de transistores, un circuito podía volverse un 40% más rápido, consumiendo la misma cantidad de energía. Con base a esta teoría, entonces, tenemos dimensiones X, Y, Z, con un dispositivo, ¿sí?, de forma como tridimensional, la cual se va reduciendo por un factor K, en la cual nosotros decimos que K es mayor a 0, pero menor que 1. Y para mantener el campo constante en el dispositivo, todos los voltajes deben reducirse en escala por ese mismo factor K. Y la densidad se aumenta, no se reduce, y esta se aumenta por un factor de 1 sobre K. Y la longitud, pues también se define por algunas fórmulas. Sin embargo, todo esto se mira mejor en la ilustración que tenemos en pantalla, la cual muestra la ilustración del principio de escala. Obviamente no está dibujado en escala real, con el dispositivo original y cómo se ve este reducido. Entonces nosotros, por ejemplo, tenemos la longitud L y después pasa a ser una longitud L', la cual toda se va reduciendo por el factor K que habíamos estado hablando, de lo cual nosotros vemos un dispositivo con un tamaño de 5 por 10 a la 15 centímetros cúbicos. Este se reduce a 7 por 10 a la 15 centímetros cúbicos. De esta manera. Y también tenemos algunos registros históricos, desde 0.5 micrómetros hasta la actualidad, que llegamos a los 32 nanómetros, en la cual siempre todos estos se han apoyado de la teoría de escalado. ¿Cuáles son las ventajas de hacer esto? Pues muy sencillo, la densidad del dispositivo sigue aumentando, como les decíamos, por el factor de 1 sobre K. Y en segundo lugar, el retardo del circuito se acorta por ese mismo factor de K. Y la disipación de energía se reduce. Entonces podemos ver que la densidad del dispositivo aumenta, la disipación, el factor de disipación
se reduce y en consecuencia, pues, ¿qué obtenemos? Un circuito que ocupa menos área, mayor rendimiento y consume menos energía. Y bien, el diseño y fabricación VLSI. Tenemos aquí en negrita cuáles son las fases del ciclo de diseño de un circuito integrado. Estas son generales, cada circuito integrado las tiene. La especificación del sistema, el diseño funcional que va a estar teniendo, básicamente la descomposición en módulos, su diseño lógico, que son a partir de expresiones booleanas y módulos con ecuaciones booleanas, su diseño de circuito, diseño físico, la fabricación y el encapsulado. Todas estas, ¿verdad?, son como las generalidades. Bueno, para expandir un poquito más en lo que habló mi compañera David sobre lo que son las técnicas de diseño, pues llegamos a dos conceptos que se utilizan para diseñar el chip como tal, que es el diseño jerárquico y también el término de abstracción. Entonces, en cuanto al diseño jerárquico, lo que se utiliza es el paradigma de divide y vencerás, en el que generalmente se usa para dividir un gran sistema en varios subsistemas más pequeños. De esta forma se puede simplificar un poco el proceso del diseño del chip, ya que es un proceso bastante complejo. Luego, al dividir una primera vez el sistema en sus sistemas más pequeños, se va dividiendo en otros más pequeños y así sucesivamente, hasta que el subsistema se pueda manejar de una forma más fácil. Esta metodología se conoce como enfoque de diseño jerárquico y en términos generales, la metodología de diseño se puede clasificar en dos tipos, el enfoque de arriba hacia abajo y el enfoque de abajo hacia arriba. Para explicar un poco sobre lo que trata el enfoque de arriba hacia abajo, pues en este tipo los detalles funcionales se agregarán progresivamente al sistema, es decir, se crea abstracciones de nivel inferior a partir de niveles superiores y luego estas abstracciones de nivel inferior que fueron creadas, pues se utilizan para crear abstracciones de incluso un nivel inferior. Y el proceso nuevamente se repite hasta que todas las abstracciones puedan manejarse fácilmente. Y pues aquí tenemos una ilustración en la que se puede observar este proceso, como comenzamos con un sumador de 4 bits, luego se descompone en 4 sumadores completos y cada uno de estos consta de 2 medios sumadores y una compuerta OR, y pues cada uno de los medios sumadores también comprende de una puerta XOR y una puerta AND. Y luego el segundo término, que es las abstracciones de diseño, pues un chip generalmente se diseña siguiendo un proceso de diseño o flujo de síntesis. Y los niveles generales de abstracción se muestran en la siguiente imagen. Como ustedes pueden ver, aquí en la ilustración número 5 tenemos cuáles son los niveles de abstracción que incluyen lo que es el nivel de comportamiento, el nivel de transferencia de registro, el nivel de puerta, el nivel de circuito y también el nivel de deposición. Para empezar, un conjunto de requisitos, también llamados especificaciones, indican qué debe hacer el sistema, qué tan rápido debe funcionar este y qué cantidad de potencia disipada podría tener. Pues una vez que se han establecido estas especificaciones, pues el siguiente paso es moldearlo a nivel de comportamiento. Y pues a nivel de comportamiento, el diseño del chip generalmente se modela con un conjunto de programas ejecutables, generalmente en un lenguaje de programación de alto nivel y que debe ser bastante específico en cuanto a las especificaciones. Una vez que se aseguran estas especificaciones, el siguiente paso es describir el diseño de una forma más detallada y se escribe mediante un conjunto de funciones booleanas. Los valores de entrada y salida del diseño se deben conocer exactamente para asegurarnos de que todo quede bien diseñado. Y pues los componentes utilizados en RTL son los módulos básicos, combinacionales y secuenciales, como ser sumadores completos, decodificadores, codificadores, multiplexores, demultiplexores, registros, contadores y etc. En el nivel de puerta de un diseño es una estructura de puerta flip-flops y pestillos, y pues a este nivel se puede estimar un retraso y un área más preciso. Finalmente, para describir un diseño a nivel de puerta es necesario derivar las funciones de conmutación del diseño. Y en la tecnología CMOS, la puerta básica es un circuito inversor como una puerta NAND o una puerta NOR. Luego, en el nivel de circuito, el diseño se implementa con transistores y pues finalmente el último paso del diseño es representar el circuito en capas de diseño de máscara. También hay que resaltar
que realmente el diseño de lo que son los chips con tecnología a muy grande escala se simplifica bastante gracias a las herramientas CAD, es decir, asistidas por computadora. Ahora bien, hemos aprendido bastante de las ventajas, las desventajas, el diseño y generalidades de la tecnología a muy grande escala o VLSI. Ahora aplicada a la vida real, ¿cuál es el costo de un circuito integrado de este tipo? Bueno, normalmente depende de dos factores y vamos a pasar a estos de manera muy general. Costo fijo y costo variable. El costo fijo normalmente se reduce a un proceso llamado el costo de ingeniería no recurrente, el cual es independiente del volumen de ventas. Así que no está muy relacionado a la parte como de mercado. Básicamente he aportado principalmente por el costo desde que se inicia. Y este costo fijo cubre costos directos e indirectos, que pueden ser, pues, como vemos aquí, costo de marketing, bueno, de inversión, de fabricación, inversión en herramientas, el diseño CAD, etc. Ahora bien, el costo variable que estamos hablando es proporcional al volumen del producto. En todo caso, aquí hablando del VLSI y principalmente este costo de fabricación de las obleas. Entonces, estas obleas son como matrices programables. Entonces, aquí es donde nosotros podemos ver el proceso de fabricación de un VLSI en obleas, donde se pueden programar cada uno de sus microcomponentes. Y más o menos vemos que el rango de cada una de estas obleas o matrices es aproximadamente de 1.200 a 1.600 dólares por una oblea de 300 milímetros. Ahora bien, fórmulas generales. Costo por cada circuito integrado es el costo variable del circuito integrado más el costo fijo sobre el volumen. Podemos ver aquí que también podemos sacar cuánto es el costo variable por circuito integrado, el costo de esta matriz u oblea, cuántas matrices por oblea van a ser necesarias para la construcción de mi VLSI, el rendimiento de mi matriz. Cada una de estas fórmulas son dadas, ¿verdad?, en cuanto a parámetros. Más que todo, la de rendimiento de la matriz es la que menos depende de otros parámetros de mercado. Normalmente depende de la densidad de defectos, que es simbolizada por D sub o los defectos de unidad por área. En defectos sobre centímetro cuadrado, alfa es complejidad de fabricación. Cada uno de estos valores ya tiene un rango establecido y a partir de esta ecuación es que nosotros dejamos cómo es más o menos el rendimiento de la matriz y vemos, ¿verdad?, qué tan estable va a ser el componente final. Y solo para concluir, pues entonces nosotros podemos asegurar que la integración de componentes en chips permite dispositivos nuevos, electrónicos, que sean más veloces, menos costosos y así se logra un mejor rendimiento, un mejor consumo y un espacio físico reducido, en el cual nosotros, como veníamos diciendo, aumenta la densidad de energía. Número 2 es que el proceso de diseño de circuitos integrados lleva una serie de pasos algo complejos, pero que al final garantizan que el circuito final funcione como se deseaba. Hay incluso tecnologías que los han mejorado. Se mencionaba el uso de las herramientas CAD, que permite que sean 1000 veces más fáciles de realizar. Y finalmente, aseguramos que los circuitos integrados son muy complejos, por lo que su proceso debe simplificarse lo más que se pueda, trabajando con jerarquías y tomando prioridades cuando los circuitos resultan de alta complejidad, como venimos mencionando, con bastantes procesos, en su mayoría transistores. Así que este ha sido nuestro paper. El tema fue integración a muy gran escala. Gracias por su atención. Muchas gracias.